buenos días, amigos. Cuba Visión llega hasta ustedes para ofrecerles una actualización de la situación epidemiológica que enfrentan hoy nuestro país y el mundo ante el impacto de la COVID-19. Ya está lista nuestra señal en el Centro de Prensa Internacional. La recibe nuestro moderador Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días. Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes y a todos los que nos siguen todas las mañanas. Bueno, comenzamos como ya es habitual esta conferencia, dando las condolencias a los familiares, allegados de dos personas que fallecieron en el día de ayer. Uno es un paciente de 85 años de edad del municipio Manicaragua de Villa Clara, que con un grupo de enfermedades asociadas, que se encontraba ingresado desde el día 17 de abril y que se mantenía crítico e inestable. Incluso es uno de los pacientes que en los últimos días hemos estado dando como crítico e inestable. Este es un paciente que se encontraba ingresado en el Hospital Celestino Hernández de esta provincia, que se encontraba en el 10º día de evolución, 4 días en la terapia intensiva, y a pesar de todo el esfuerzo del personal de salud y todas las medidas terapéuticas, lamentablemente falleció. El otro paciente que lamentablemente, y reitero, damos las condolencias, falleció en el día de ayer, es un paciente de 63 años de edad del municipio Santiago de Cuba, con antecedentes de padecer una enfermedad psiquiátrica crónica, que se encontraba ingresado en el hospital psiquiátrico Gustavo Machín de esta provincia. En su estadía hospitalaria presentó sintomatología respiratoria, por lo que fue trasladado al Hospital Ambrosio Grillo, que es uno de los hospitales que en esta ciudad se dedica a la atención de estas patologías. Y aunque inicialmente el test que se le realizó había resultado negativo, pero su evolución, que no fue nada buena, conllevó a que lamentablemente falleciera, y como tenía sintomatología respiratoria, se volvió a tomar otra muestra en este caso de los pulmones, y el resultado fue positivo al COVID. Son, reitero, los dos fallecidos que tuvimos en el día de ayer y que lamentamos mucho. La medicina cubana hace todo su esfuerzo, nuestro personal se entrega totalmente, pero lamentablemente en algunos casos no es posible salvarle la vida en su evolución. En terapias intensivas se mantienen 12 personas ingresadas, 7 críticos, uno más que el día de ayer, y 5 graves, uno menos que el día de ayer. De los 7 críticos, que son casos confirmados que están críticos, 4 pertenecen a La Habana, 3 se encuentran en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Fran País. 3 de los críticos pertenecen a Villa Clara, 2 están en el Hospital Militar Manuel Fajardo y 1 en el Hospital Celestino Hernández, ambos de esta ciudad. Se incorpora una nueva crítica que está en el Hospital Salvador Allende. De estos críticos, 3 son de 50 a 59 años, 2 de 80 y más años y 2 de 70 a 79 años. Como ven, son grupos de edades avanzadas prácticamente todos. Como yo dije, se notifican en el día de hoy, o se mantienen en el día de hoy, 5 pacientes graves,
2 en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, 1 en el Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río, 1 en el Hospital Salvador Allende de La Habana, 1 en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanza. Y se incorporaron 2 pacientes más graves, 1 en el Mario Muñoz de Matanza y 1 en el Hospital Salvador Allende como tal. Un paciente que estaba reportado de grave en el Hospital Fran País en el día de ayer y uno que estaba reportado de grave en el Celestino Hernández de Villa Clara pasaron al estado de cuidado, o sea, tuvieron una mejoría de su cuadro clínico como tal. En la situación nacional, o sea, lo que está aconteciendo en nuestro país, se mantiene más o menos la misma cifra de visitantes, 11.530, de los cuales 6.759 son emigrados y 4.771 son extranjeros. En cuanto a los extranjeros hospedados en casas de arrendamiento, no hay cambio. Son los 946 en los municipios que hemos reiterado todos los días. Ingresados en nuestros hospitales, sí hay un total de 3.330 pacientes. En vigilancia 53, sospechosos 2.475 y confirmados 802. En vigilancia en la atención primaria de salud 6.742. Para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto de la enfermedad COVID-19, se estudiaron 1.859 muestras de diferentes pacientes. En el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí se procesaron 580, en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Santiago de Cuba, 383, en el Hospital Hermanos Amejeiras, 377, en el Laboratorio de Villa Clara, 329, en el de La Habana, 188, y como resultado del estudio de este número de muestras, resultaron positivos 48 muestras en el día de ayer, lo que representa el 2,6% de las muestras estudiadas, una cifra superior a la que habíamos tenido en el día de ayer. El país de esta forma acumula 43.508 muestras analizadas y un total de 1.437 muestras positivas, el 3,3%. Los 48 nuevos casos confirmados, todos fueron cubanos, de ellos 33, o sea, el 68,7%, son contactos de casos confirmados anteriormente, y 15, el 31,2%, no se precisa y se busca la fuente de infección. 24, la misma cantidad de sexo femenino que de masculino, 24 de cada uno, y el 58,3%, o sea, 28 personas se detectaron con el virus SARS-CoV-2 sin ningún síntoma de la enfermedad, denotando la importancia de este grupo, del pesquisaje que cada día trabajamos por incrementarlo mucho más. Del total de casos diagnosticados, podemos decir que por provincias de La Habana son 26 en 11 municipios, en el municipio San Miguel del Padrón 5, en municipio Regla y Centro Habana 4 en cada uno, en Marianao 3 y en Arroyo Naranjo, 10 de octubre y Cerro 2 cada uno. En Guanabacoa, Plaza, Playa y Cotorro, un caso cada uno, para un total de 26 casos confirmados en el día de ayer en la provincia de La Habana. En la provincia de Matanzas se diagnostican 8 casos, 3 de Cárdenas, de Matanzas y Jovellanos 2 cada uno y 1 del municipio Colón. En la provincia de Holguín se diagnostican 5 casos, 3 de la ciudad de Holguín y 2 de Jibara. En Artemisa se diagnostican 4 casos,
de San Antonio de los Baños, de Huila de Melena, de Mariel y de Guanajay, 1 cada uno. En el caso de la provincia de Cienfuegos se diagnostican dos casos del municipio Cienfuegos, en Camagüey un caso del municipio Camagüey, en Santi Espíritu un caso del municipio Cabaiguán y en Santiago de Cuba un caso del municipio Santiago. Por grupos de edad, menor de 1 año no hubo ninguno, de 1 a 19 años hubo 7, el número mayor estuvo entre los 20 y los 39 años, que son 15 personas, un 31,2%, entre 40 y 59 años hubo 14 y de 60 y más años hubo 12 casos confirmados en el día de ayer. Reiteramos que aunque estas son las cifras de casos confirmados, cuando hacemos el análisis del total de casos confirmados por cada una de las provincias, se mantiene en primer lugar con la tasa de incidencia por 100.000 habitantes el municipio especial Isla de la Juventud, que mantiene una tasa de 46,4 por 100.000 habitantes. Le sigue en segundo orden La Habana, con una tasa de 28,4 por 100.000 habitantes, Villa Clara 24,3, Ciego de Ávila 18,7, Matanzas 14,8, Santi Espíritu 13,1, Mayabeque 11,7, Pinar del Río 8,6, Holguín 8,2, Artemisa 6 por 100.000 habitantes y todos los demás provincias se mantienen por debajo de la tasa por debajo de 6 por 100.000 habitantes como tal. Podemos decir que de los 1.437 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 790 presentan una evolución clínica estable. O sea, el 55% de los pacientes que hoy se encuentran ingresados en nuestras unidades de salud, nuestros hospitales, y que están confirmados con la enfermedad COVID-19, pues presentan una evolución clínica estable. Como dije inicialmente, lamentamos que el fallecimiento de 58 casos en el acumulado en nuestro país, lo cual da una letalidad del 4%. Los 2 evacuados que siempre mencionamos y 575 altas que se han dado ya de los 1.437 diagnosticados, 50 en el día de ayer. Eso nos da un 40% de pacientes de altas en estos momentos. Esa es la situación en relación con nuestro país. Nosotros, aunque estamos insatisfechos con nuestra tasa de letalidad, porque realmente trabajamos para que ningún paciente, a pesar de que tengan a veces enfermedades asociadas, fallezca, podemos decir que en la región de las Américas la letalidad promedio es de 5,56% y hay 12 países que tienen una letalidad por encima de este 5,56%. Esta es la situación en nuestro país. El mundo, sin escampar, como decimos en buen cubano, se mantienen los 183 países que desde el día de ayer, con la incorporación del Sahara Occidental, tienen pacientes de COVID-19, un total de 2.916.500 casos confirmados, 71.795 más que el día de ayer. En un solo día, 4.608 fallecidos, para un total de 205.923 fallecidos y una tasa de letalidad en el mundo de 7,06%. Ya en la región de las Américas se reporta 1.182.433 casos,
47.747 más que el día anterior. Ya la región de las Américas representa el 40,5% de los casos del mundo y lamentablemente un total de 65.752 fallecidos, 2.103 más que el día anterior, para una letalidad de 5,56% como tal. Esa es la situación de Cuba, del mundo, que brindamos hoy a nuestra población. Las preguntas que puedan tener por ahí. Por supuesto, doctor. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dice: ¿cuáles son los municipios que no reportan hasta la fecha transmisión de COVID-19 en el país? Bueno, mira, es más fácil decir los que reportan, ¿no? O sea, nosotros hasta el momento se han notificado los 1.389 casos que están confirmados en nuestro país, se localizan en 104 municipios del territorio nacional. Y sería larga leer aquí, solamente decir que el municipio Santa Clara, el municipio Habana del Este, el municipio Santa Clara con 117 casos, Habana del Este con 68, 10 de octubre con 62, Centro Habana con 61, Plaza con 57, Cerro con 52, pues son de los de mayor número, pudiéramos decir. Matanzas con 47, Playa 41, San Miguel con 40, el municipio especial Isla de la Juventud con 39 y Santiago de Cuba 33, al igual que Cárdenas y 31 en Boyero. Pudiéramos decir que son los municipios que tienen el mayor número de casos en números absolutos, por encima de 30 casos como tal. Hay otros tantos. Ahora, municipios cabeceras que tienen presencia del COVID-19, pues está Santa Clara, está Matanza, está el municipio especial Isla de la Juventud, está el municipio de Santiago de Cuba, el de Camagüey, el de Holguín, el de Ciego de Ávila, el de Cienfuegos y el de Pinar del Río como tal. Esa es la situación. En los restantes municipios no se ha detectado la presencia del COVID-19, independientemente de que en todos se realizan, o sea, las acciones de pesquisaje, y a quién se le hace el PCR, a quién se le hace el test rápido, en qué momento, eso es uniforme en todo nuestro país. Sin embargo, son municipios en los cuales hasta el momento, reitero, no se ha detectado la presencia del COVID-19. Siguiente pregunta, doctor, también del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dice: en Cuba se mantiene alta la tasa de letalidad. ¿Puede modificar el nuevo coronavirus la esperanza de vida de los cubanos en alguna medida? Bueno, indiscutiblemente ya nos referimos a la tasa de letalidad, hicimos las comparaciones y pudiera afectar la esperanza de vida. Lo que pasa es que son precisamente las otras enfermedades, las no transmisibles, que constituyen las 10 primeras causas de muerte, como ya he explicado en otras ocasiones, las que más influyen en la esperanza de vida al nacer. Lo que pasa es que estos casos incrementan la mortalidad y por lo tanto tienen repercusión, pero no son precisamente los casos del COVID los que pueden en un momento determinado afectar la esperanza de vida al nacer en nuestro país, son más las otras enfermedades. La agencia francesa de prensa pregunta lo siguiente: ¿cuál ha sido la importancia de aislar a los contactos de los contagiados? ¿Ha sido esto clave en que no haya habido una propagación mayor de la enfermedad? ¿Puede explicarnos cómo está funcionando este sistema? Sí, eso es lógico, ¿no? O sea, si yo detecto un confirmado
y como yo he explicado aquí varias veces, trato de buscar hasta la última persona que pudo haber tenido contacto con él en los últimos 14 días y que por lo tanto pudiera haberse contagiado y haber infectado. Si yo logro todas esas personas, lo cual el aporte que hacen los casos confirmados es muy importante. Todas esas personas yo las aíslo, todas esas personas yo las estudio, determino si tiene o no la población, pues eso indiscutiblemente tiene que tener una repercusión en bajar la incidencia, en disminuir la transmisión. ¿Por qué? Porque ya yo estoy buscando casos en un grupo que es un grupo de riesgo, que son los contactos de estas personas. Entonces, en nuestro país, te reitero, se buscan, digo nuestro país porque a veces nosotros vemos en las televisoras y a veces vemos en algunas informaciones que nos llegan de diferentes latitudes que no en todos los países hacen lo mismo, hay veces que lo manejan de otra forma diferente. Nosotros no, nosotros diagnosticando el caso, se buscan todos los contactos, se buscan mediante las acciones de control de foco, se ingresan una parte de ellos en hospitales y otros en centros de aislamiento como tal, y se le hacen los estudios para descartar la enfermedad. Y de todas formas hay veces que el estudio da negativo y sin embargo se mantiene una vigilancia por si acaso apareciera algún síntoma. Además hay que decir que en estos grupos de contacto hay un elemento que es muy importante, que es lo sospechoso que encontramos cuando se buscan los contactos. Que ya estamos hablando de una persona que ha tenido relaciones con un confirmado y que además de eso tiene síntomas de la enfermedad. No, ya ese de una mayor trascendencia, ese sí va ingresado en hospitales y se le hace todas las medidas de control, incluyendo el tratamiento como si la tuviera, lo que está previsto para esa primera etapa. Radio Guamá pregunta, en los últimos días se ha estado hablando de una posible vacuna ante la COVID-19 para el mes de septiembre, donde posicionan a los Estados Unidos de América, China y Reino Unido como los países más avanzados en lograrla. De ser cierta esta afirmación, ¿cuál o cuáles son las características que debe tener un candidato vacunal para poder entrar en este estudio? ¿Hasta qué punto ha avanzado Cuba en la creación de esta vacuna? Bueno, mira, se han hecho varios reportajes, hay uno muy bueno que incluso explica todos los pasos que se sigue con los candidatos vacunales, cómo se hacen primero pruebas en animales, después ensayos clínicos en grupos de humanos reducidos, después un poquito más extenso, y que eso cuando usted conoce, y digo uno conoce porque nosotros aquí en Cuba tenemos la suerte de tener el Instituto Finlay, que es un centro que produce muchas vacunas. De hecho, el mayor por ciento de las que aplicamos en Cuba son de producción nacional, pues conocemos cómo son los estudios que ellos realizan antes de que una vacuna sea certificada para aplicar a una población. Entonces, viendo la explicación que se dio ahí en ese programa, que lo condujo una periodista, una locutora nuestra, pues tú te das cuenta que eso todavía demora. Los que están trabajando fuerte son China, Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Rusia y Cuba, como yo he explicado y se ha explicado en las mesas redondas con el colectivo científico, pues se trabaja, hay algunos candidatos vacunales, pero fuerte estos países están trabajando en buscar una vacuna. Yo leí que creo que Gran Bretaña decía que tal vez en septiembre, pero prácticamente todos los países coinciden que hasta el año que viene, año 2021, en una fecha que pudiera ser el primer semestre o finales del primer semestre, es que se podrá disponer de una vacuna. Incluso se hace el símil
cuántos años lleva el VIH, el SIDA en el mundo, que esa es una pandemia también. Sin embargo, no se ha logrado una vacuna. Para no hablar de las arbovirosis que causan tanta morbilidad y mortalidad, como es el dengue, es el zika, es el chikungunya, la fiebre amarilla. La fiebre, de todas esas, la única que tiene una vacuna, que además es muy eficiente, te la pones una vez y es para toda la vida, es la fiebre amarilla. Pero todos los demás, a pesar de los esfuerzos del mundo y del daño que ocasiona, sin embargo, todavía no tienen una vacuna. No quiero ser sombrío en mi explicación, yo también tengo cifrada la esperanza de que aparezca, no creo que este año, y mientras tanto, como se hace con otras enfermedades, lo mejor es prevenirlo, lo mejor es protegerse, porque digamos, ya estamos teniendo la cultura del nasobuco, ya aunque nos desagrade, estamos teniendo la cultura de no darnos las manos, de no besar a una compañera, pero son cosas que se van entronizando en la forma de actuar. Como en un momento determinado se introdujo el condón en nuestro país. Porque realmente decir, yo que tengo ya algunos añitos, que el condón era algo habitual en nuestro país, no. Eso no era habitual, fue precisamente el VIH, el SIDA y todo lo que representó el que incluso los jóvenes pues busquen el condón, lo utilicen como medio de protección. Entonces reitero, después de todo lo dicho, las vacunas parece ser que para el año que viene, y mientras tanto a protegernos, que es con todas las medidas. Creo que en eso la población tiene cultura. Hay algunas pantallas en algunos puntos, por lo menos de la ciudad de La Habana, que continuamente están transmitiendo la forma de protección, y eso lograremos controlarla o por lo menos reducir al mínimo la incidencia de esta enfermedad. Es lo que pudiera explicar en relación con las vacunas. La siguiente pregunta, doctor, nos la envía la agencia de noticias Xinhua de China y dice lo siguiente: ¿no se ha reportado en Cuba ningún caso de reinfección? No ha habido tiempo, ¿no? Nosotros estamos teniendo nuestras primeras altas a la cuestión de 15 días. Son casos que muchos están todavía en la etapa de vigilancia estricta con restricción de movimiento en su domicilio. Hay que esperar que pasen los 15 días después de la alta clínica. Hay que hacerle, porque estaríamos hablando de una persona que ya se haya curado, se haya negativizado y en un tiempo determinado pues se hiciera positiva nuevamente al COVID-19. Eso nosotros todavía no lo hemos detectado, pero también reitero, no ha habido suficiente tiempo en Cuba y creo que en muchos países como para poder tener eso documentado como tal, de que existe la reinfección de una persona al virus SARS-CoV-2. Agencia Xinhua también pregunta: ¿por qué Cuba habla de pico epidemiológico mientras otros países hablan de meseta? ¿Puede explicar la diferencia? Sí, el pico es pico y la meseta es la meseta, ¿no? O sea, el pico es una cifra elevada de casos en un momento determinado, que creo que aquí hablamos, incluso pusimos los gráficos con las tres curvas, ¿no? La curva de mejor pronóstico, la de mediano y la peor. Eso es lo que le llaman los picos realmente. Ahora, usted va llevando una gráfica, digamos, del número de casos confirmados por día, o por semana, o por meses, y entonces usted puede tener un pico determinado, pero puede tener periodos en los cuales se produce lo que se llama una meseta, que es que se mantiene durante varios días, cogiendo los días, una cifra similar al que en ese momento se está produciendo. Esa es la diferencia, ¿no? El pico, la meseta, el control, depende mucho de las medidas de control que se cumplan con disciplina.
Pero eso es a lo que se refiere tanto el pico como la meseta en un momento determinado, que es válido para el COVID, para todas las enfermedades que existen. Tenemos una última pregunta del periódico Juventud Rebelde. Si por alguna eventualidad un laboratorio tuviera algún impedimento para analizar las muestras obtenidas para el estudio de la COVID-19 y fuera necesario trasladarlas a otro laboratorio, ¿qué tiempo de duración tienen estas muestras tomadas o hay que repetirlas? No, estas muestras se pueden conservar durante varios días. No es lo más recomendable, pero no pierde sus características para poder hacer el diagnóstico. Pero se pueden conservar durante varios días en condiciones de refrigeración. Incluso eso que se plantea ahí lo hemos tenido que utilizar en un momento determinado y trasladar muestras de un territorio a otro, de un laboratorio a otro. Acuérdense que nosotros tenemos en Cuba 7 laboratorios que hacen el diagnóstico del COVID y de ellos está Santiago de Cuba, está Villa Clara, aquí en La Habana hay varios y hemos tenido que hacer algunos movimientos, pero adecuadamente conservadas, conservadas además en su traslado en lo que se denomina triple empaque por un problema de bioseguridad, pero con la conservación de la temperatura apropiada para su traslado, no pierde sus características para poder hacer el diagnóstico y de hecho se ha realizado como tal. Doctor, así terminamos la ronda de preguntas. ¿Usted tiene alguna última precisión? No, agradecerle a todo el equipo que nos acompaña, que permite esta audiencia y a la población que nos sigue todas las mañanas. Gracias a ustedes y a todos. El agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales que nos envían sus preguntas y para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Han sido los detalles de la conferencia de prensa con el doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Siempre hacemos un breve resumen de los principales temas abordados por el especialista, quien ha manifestado que en la jornada de ayer, se reportaron 48 casos nuevos para un total de 1.857. Estos 48 casos todos son cubanos, 33 de casos confirmados y en 15 de ellos no se precisa la fuente de infección. Entre las provincias más representativas se destacan, La Habana con 26 casos y Matanzas con 8, al tiempo que Holguín reportó 5 casos, Artemisa 4, Cienfuegos 2, Camagüey 1, Santi Espíritus 1 y Santiago de Cuba 1. El doctor se refería también a la lamentable muerte de 2 personas para un total de 58 fallecidos ya en nuestro país. 50 personas han sido dadas de alta para un total de 575 y en este momento hay 7 personas que se reportan como críticos, casos críticos y 5 como graves. A partir de las preguntas que se le realizaban al doctor Francisco Durán, se manifestaba la existencia de casos confirmados en 104 municipios del país. La mayoría de estos casos, vamos a decir que la prevalencia en el caso de los municipios que más reportan casos, Santa Clara, Habana del Este y Centro Habana. A partir de ahí, un total de 104 municipios reportan casos. O sea que si Cuba tiene 168 municipios, estamos hablando que solo 64 municipios del país no reportan casos en este minuto de la COVID-19. El doctor Durán también se refirió a la ruta crítica de los casos confirmados, habló también sobre los candidatos vacunales y los trabajos que realizan científicos de todo el mundo para encontrar una vacuna. Él manifestó que no cree que en este año se encuentre la vacuna lista y por eso, una vez más, el especialista ha dicho o se ha referido a la importancia de protegernos. Se refirió además a los cambios conductuales a partir de esta pandemia, incluso se refirió al hecho de cómo pueden transformarse los hábitos de cada una de las personas, no solo en Cuba, sino también en el mundo. Y puso el ejemplo del caso del preservativo. Quizás el preservativo no se usaba con esa frecuencia en años anteriores y ya se ha hecho habitual a partir de la cultura que ha adquirido la población en este sentido. Manifestaba el doctor Durán que todavía no se han reportado casos de reinfección, pero tampoco ha existido suficiente tiempo para documentarlo
en Cuba y también en el mundo. Hablaba de la diferencia entre los picos y las mesetas. Yo pienso que eso puede ser susceptible de tratamiento incluso más adelante en este mismo espacio, y se refería también a que las muestras se pueden conservar durante varios días porque es posible hacerlo, aunque no es lo más recomendable, pero bueno, las muestras no pierden estas condiciones que permiten diagnosticar si está la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 o no, al tiempo que existen 7 laboratorios en el país para realizar estos análisis. Otras precisiones usted las tendrá a la 1 de la tarde en la emisión del noticiero del mediodía. Por supuesto que le invito a que permanezca en nuestra sintonía porque tenemos mucho más para compartir. Soy viceministro en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Como puedes imaginar, estoy al tanto de la complejidad de la pandemia que estamos viviendo y también de los esfuerzos de la ciencia cubana para su enfrentamiento. Y la ciencia, no solamente las ciencias médicas, las ciencias técnicas, las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias naturales. Pero también sé que eso no es suficiente. Es importante que colabores, es importante que te quedes en casa, que mantengas la disciplina social. Y todos los proyectos que hemos postergado en este momento, ya tendremos tiempo para retomarlos. Ahora lo importante es protegernos, quédate en casa. Sin duda alguna, la COVID-19 es un reto para la ciencia. Y eso bien lo sabe el doctor en ciencias Luis Velázquez Pérez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y buenos días, Albiel, a ti y al resto de los amigos televidentes en el día de hoy. Y bueno, el agradecimiento a nuestro ministerio por darnos la posibilidad de poder estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes algunas ideas. Eso es fundamental porque hemos, digamos que, constituido este espacio para brindarle información a nuestro pueblo, para compartir también con especialistas, y en este sentido es importante también el papel de nuestros científicos. Eso es algo de lo que se ha hablado muchísimo, no solo en la mesa redonda y en los espacios del sistema informativo de la televisión cubana. Todos los medios de nuestro país también han brindado información del trabajo de los científicos y muchos de ellos integran la Academia de Ciencias de nuestro país. Academias de Ciencia que por supuesto también ha hecho un llamamiento a propósito de esta pandemia que tanto nos preocupa, que nos está afectando, pero que además no es, digamos, que un caso aislado. Las academias de ciencias en todo el mundo también se han pronunciado en este sentido. ¿Cómo ha sido esto, doctor? Sí, yo creo que es importante comenzar diciendo que la Academia de Ciencias de Cuba es una institución multidisciplinaria y que funciona a través de sus 5 secciones, los grupos de trabajo y las 5 filiales de la Academia de Ciencias de Cuba que hoy tenemos en nuestro país y que agrupan a 10 provincias. Y por lo tanto, dentro de todo el grupo de científicos que hoy se encuentran trabajando directamente en diferentes aspectos, ya sea en el orden investigativo o en el caso de los médicos vinculados directamente a la atención de estos pacientes, la gran mayoría de ellos, estoy hablando de más de 70, son miembros de la Academia de Ciencias de Cuba. Es decir, que hay un papel importante en este sentido también, al igual que otras secciones en este sentido. Yo quería destacar el papel que han tenido las filiales de las Academias de Ciencias de nuestro país en las diferentes provincias que han comenzado a trabajar muy tempranamente y que hemos mantenido una comunicación constante en las diferentes áreas, no solamente en el área de la biomedicina, sino también en el área de las ciencias sociales y las ciencias naturales, entre otras, en sentido general. Porque estos miembros de la Academia de Ciencias han estado vinculados a ese enfrentamiento de la pandemia. Por supuesto, han estado vinculados directamente con eso. O sea, eso es una parte de la fortaleza de esta institución que hoy viene siendo considerada como una institución que representa, es la especie del parlamento de la ciencia en nuestro país. Por eso, precisamente, como representantes de la comunidad científica nacional, estos especialistas como tales o estos investigadores científicos están vinculados a nuestra academia. Hay que decir algo,
y es el hecho de que nosotros funcionamos a través de un decreto ley donde representamos a la comunidad científica nacional en ese sentido. Y tú decías algo muy importante sobre el trabajo de la academia y los pronunciamientos internacionales. Lo primero que hizo nuestra Academia de Ciencias de Cuba fue sacar un comunicado que salió por los medios nacionales y también en una versión en inglés para las academias en el mundo. Y ahí se abordaron 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, el apoyo de la Academia de Ciencias de Cuba a todas las medidas adoptadas por el gobierno cubano, encabezado por nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ya sea en relación con toda la reorganización del sistema hospitalario, de los sistemas de atención primaria, todas las medidas de nuestro Ministerio de Salud Pública encaminados a las pesquisas que han tenido un valor extraordinario y que diferencia el sistema de salud cubano de otros sistemas en el actuar en el orden desde el punto de vista epidemiológico, que ha dado una oportunidad a los estudiantes de medicina y otros especialistas en sentido general de poder participar tempranamente en esta actividad que yo diría que tiene un carácter innovador en este momento en ese sentido, además de apoyo del resto de las medidas en el orden del estímulo de la responsabilidad individual y de la responsabilidad social, porque hay que tener en cuenta que como seres pertenecientes a una sociedad, nuestra responsabilidad individual influye en la sociedad. Eso los científicos lo saben bien. Exactamente, es así. Es una cuestión muy importante tenerlo en cuenta en ese sentido. Y esto hace de que precisamente la academia esté apoyando todo este grupo de medidas. Hay un segundo elemento en el que la academia se refiere en este comunicado y está relacionado con la necesidad de la integración. Es decir, estamos hablando ante un fenómeno que representa quizás la pandemia más grande de los últimos 100 años. Hay una crisis humanitaria internacional en este sentido. Y era necesario la integración de todos los sectores en esta área. O sea, estamos hablando no solamente del campo, o sea, de los ministerios de salud pública, de la ciencia, de los sectores científicos, en fin, la integración para poder tener un abordaje diferente en este aspecto. Pero eso es también lo que ha perseguido la política país, por así decirlo, exactamente, para este enfrentamiento. O sea, aunar de alguna manera todos los entes que pueden participar de este enfrentamiento para que la integración nos permita vencer. Exactamente. Yo diría que es otra arista del pensamiento como país que nos ha instituido nuestro propio presidente. Hay un elemento importante también que se aborda y es el hecho de el estímulo y el reconocimiento a la comunidad científica, tanto de la academia como no de la academia, que está trabajando directamente en las diferentes instituciones de la empresa BioCuba Pharma, que más alrededor de unos 30 personas de esta institución forman parte hoy de la Academia de Ciencias de Cuba, así como el reconocimiento también a los médicos, trabajadores de la salud y de todos en sentido general vinculados con este proceso como tal. Un llamamiento también a la necesidad en el mundo de la integración de las academias de ciencia, porque una vez que pase esta pandemia podremos hablar de un antes y un después y toda una serie de cosas aprendidas en este sentido. Pero además mucho se habla de compartir la información. Cuando China puso, digamos, que la secuencia del coronavirus en Internet para facilitar el trabajo de los científicos, está justamente también respondiendo a ese llamado internacional. Exactamente, asimismo, y de hecho nosotros recibimos una comunicación especial del rector de la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, China, con el cual hay una colaboración donde hace referencia a todas las medidas que ellos tomaron y además finaliza partiendo del hecho de que sabe de que con el sistema, la solidez del sistema de salud de Cuba y el partido al frente de todas estas cuestiones, pues va a lograr triunfar y poner muchas cosas innovadoras en este sentido. Vamos a hablar de innovación, de resultados de trabajo, de artículos científicos que se han publicado también para visualizar, digamos, los caminos por los que puede discurrir
nuestro país y el mundo en este sentido a partir de publicaciones especializadas de la Academia de Ciencias de Cuba. Pero antes nos vamos hasta la provincia de Pinar del Río, una provincia que reporta, digamos, 50 casos positivos a la COVID-19. Específicamente, el municipio de Guana es el territorio con mayor número de contagios, por lo que se refuerzan las acciones de control epidemiológico y se vela por el cumplimiento de las medidas establecidas en La Ceiba, comunidad que permanece en cuarentena desde el jueves último. Desde ese territorio tenemos el reporte. A unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Guane se ubica el punto de control sanitario Las Catalinas para la desinfección de los vehículos y el chequeo del estado de salud de los viajeros autorizados. Se está trabajando en base a los vehículos, la cantidad de vehículos que están transitando, revisando en este caso los vehículos particulares que estén autorizados por el municipio, que ande el 50% de las personas en él. Se están tomando temperaturas a todos los... Bueno, efectivamente teníamos este reporte desde la provincia de Pinar del Río y continuamos nuestro diálogo con el presidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Doctor, otro de los elementos, digamos que fundamentales ha sido la realización de estudios concretos. En el caso de estos estudios, he estado revisando publicaciones de la Academia de Ciencias, la revista Anales, por ejemplo, y he visto trabajos relacionados con los casos asintomáticos y presintomáticos, algo de lo que el doctor Durán ha estado hablando varias veces en las conferencias de prensa. Sí, es importante, Adiel, recalcar de que como parte del trabajo de la Academia, decidimos crear un número especial de la revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba, que es la revista sombrilla de la ciencia en este país, y hemos pedido la contribución de los miembros de la Academia y de los colaboradores también de nuestra institución, y se han realizado un grupo importante de publicaciones, de revisiones a partir de lo que se ha hecho internacionalmente y se ha puesto a disposición de la comunidad científica de nuestro país en ese número especial, con la participación de un gran número de jóvenes asociados. Hay que destacar su participación en este sentido. Y ahí específicamente está ese trabajo al cual tú te estás refiriendo, de las transmisiones asintomáticas, que hoy constituyen un elemento importante y que Cuba tiene casi un 60% de transmisiones asintomáticas. Una preocupación también, no solo para la comunidad científica, también para la población, porque en varias ocasiones hemos estado preocupados por determinada afluencia de personas en determinados escenarios y uno se pregunta, ¿habrá alguien contagiado con la COVID-19? Esa persona puede estar asintomática y puede entonces propagarlo. Los estudios que han, digamos, que determinado en este sentido. Sí, mira, yo creo que es importante destacar que hay tres condiciones que hoy se destacan: la condición de asintomático, de presintomático y de postsintomático en la literatura científica internacional. Y en el caso de la asintomática, proviene, por ejemplo, de estudios que se hicieron en China. Hay un primer reporte de una joven de 20 años en Wuhan que transmitió el virus a 5 miembros de su familia, y ella nunca desarrolló la enfermedad. Fue una condición asintomática como tal. Es decir, es el asintomático, es el individuo que tiene el virus y por lo tanto lo está difundiendo, pero no desarrolla ninguna manifestación clínica aparente en este sentido. Y esto indiscutiblemente es un reto grande para toda la humanidad, en el sentido de que tenemos personas dentro de la población normal, claro, que pueden estar en cualquier espacio y estar transmitiendo la enfermedad y no tener manifestaciones sintomáticas. El hecho de que Cuba hoy tenga, los reportes en el mundo están alrededor de un 20, 16 y menos porcentaje, y Cuba tiene un 60%. La pregunta es ¿por qué? Bueno, eso es una evidencia de la eficacia de las medidas epidemiológicas que ha tomado el país en el hecho del aislamiento y de las pesquisas. ¿Por qué, doctor? Creo que es bueno, en primer lugar porque el hecho de aislar a los contactos y estudiar a los contactos de una manera temprana, precoz, te permite detectar el individuo en estadio asintomático y aislarlo, y ese individuo no estará en ningún espacio, por lo tanto, transmitiendo la enfermedad. Por lo tanto, esto es un reto que nosotros tenemos que tener presente. Y creo que la población, en sentido general, debe hacer conciencia de este fenómeno para poder asumir las medidas y la responsabilidad que nos corresponden en el orden, por ejemplo, de permanecer en la casa,
de evitar las aglomeraciones. Hoy incluso la Organización Mundial de la Salud habla de evitar los espacios pequeños, cerrados, por la presencia recirculante posible del virus, incluso en los ascensores, y todas estas cuestiones hay que tenerlas presentes en sentido general. Hay una segunda condición que te hablaba, que es la condición de presintomático, que es un individuo que está en un estadio inicial asintomático, unos 3 o 4 días, y está transmitiendo todavía hay el virus como tal, pero que ya en un periodo después se vuelve sintomático y desarrolla la enfermedad. Y hay una condición que se estudia en estos momentos, que es la condición de postsintomáticos. Son aquellos individuos que desarrollaron la enfermedad y un espacio después de haberla pasado, pueden también transmitir el virus en una condición ya después de haber pasado la enfermedad. ¿Qué pasa? Que todas estas cuestiones se han basado en observaciones científicas que se han realizado. Todavía falta, desde luego, profundizar un poco más en todas estas cuestiones, porque precisamente estamos en una etapa de que lo más importante es salvar a las personas y detectarlo más precozmente la enfermedad. Es por ello que es muy importante, reitero, todas estas medidas de aislamiento social, entre otros elementos. Yo quería referirme también, que no puedo dejar de mencionar, el trabajo de excelencia que ha estado desarrollando la Comisión de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Cuba, incluso muy tempranamente. En torno a este propio estudio. En torno a este estudio y a otros más, ¿no? Partiendo del hecho de cómo enfrentar, cómo hacer que el ser humano, que el cubano, que tiene determinadas características culturales, pueda entender de la necesidad de permanecer en la casa, del aislamiento social, del trabajo en las comunidades en este sentido. Y esto indiscutiblemente es muy importante por el hecho de que hay un principio del derecho que dice que cuando los derechos individuales afectan el bien mayor, la salud, la vida, se pueden limitar de alguna manera. Y la limitación tiene que hacer el propio individuo en ese sentido, porque es un individuo que vive en la sociedad. Y otro papel importante que he estado desarrollando, hay muchas acciones. Las ciencias sociales, en integración desde luego con centros del Sigma y otras instituciones, es el hecho de la atención psicológica. Estos son tiempos en que todos nos estresamos, en que todos en algún momento podemos tener algún sentimiento de ansiedad, de tristeza, de incertidumbre. Todo eso es normal, son mecanismos fisiológicos que tiene el organismo y que lo saca en determinados momentos. Pero los psicólogos han estado trabajando en este sentido. Hay un papel importante de los psicólogos para tratar de enfrentar estas situaciones y dar mecanismos de enfrentamiento ante estos problemas. Y esto evidentemente es otra reflexión importante que tenemos que tener en cuenta de lo que es este sistema en este país, en que no solamente nos ocupamos del individuo enfermo, sino de la población en sentido general. Medicina preventiva, digamos que estamos habituados también a esos conceptos para cuidar a nuestra población. Vamos a hacer una pausa porque tenemos un reporte desde la provincia de Cienfuegos. Allí la Universidad de Ciencias Médicas continúa la capacitación de los profesionales para lograr mejores respuestas en la lucha contra la COVID-19, de acuerdo con las indicaciones y estrategias del Ministerio de Salud Pública. Prepararse para asumir cualquier misión o encargo social es siempre el primer paso en el camino al éxito. Más si de salvar vidas se trata. Con esta premisa transcurren las 5 semanas de los diplomados de bioseguridad y ventilación mecánica que imparten los profesores y especialistas de salud en el territorio. Todo este personal ya tiene experiencia tanto en trabajar en terapia intensiva, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Desde el punto de vista de preparación que tenemos en nuestro país con la salud pública, los equipos de protección personal sí están activos para enfrentar cada uno de los eventos que se nos pueden presentar ahora con la COVID-19. Médicos y enfermeras cursantes actualizan conocimientos a la vez que se recalifican para la atención especializada en cuidados intensivos y de emergencia, porque hay que prepararse incluso para lo peor. Hasta ahora, a nivel internacional, lo que más está complicando la salud de estos pacientes son los distrés respiratorios. Y casi todos estos pacientes, por lo tanto, necesitan de ventilación mecánica. Y ese es el objetivo principal hacia donde está encaminado la preparación de este curso. Lo primero que tenemos que tener es la bioseguridad de cada paciente, de nosotros como personal de salud y todo lo que podamos hacer con ese paciente.
para apoyarlo, cuidarlo, y que vuelva a recuperar su vida social y se incorpore a la sociedad. Más allá de lo que nosotros imaginamos que de terapia intensiva o lo que de terapia intensiva puede aportar, lo importante es lo que puede aportar cada individuo en su casa, en la sociedad, para evitar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Ya una vez que el paciente está en terapia intensiva, los objetivos nuestros van encaminados específicamente a los procesos respiratorios, que es lo que más complica a estos pacientes. El esfuerzo que demanda la actual crisis en todos los escenarios asistenciales es un reto para conjugar la teoría y práctica que requiere su formación. El sistema de salud pública y todos los profesionales de la salud nos preparamos día a día. No nos estamos preparando en estos momentos para enfrentar la COVID-19, que es un riesgo global a nivel mundial, sino que todos nuestros profesionales día a día nos vamos preparando, nos vamos actualizando para enfrentar cualquier riesgo epidemiológico, cualquier problema de salud, cualquier enfermedad, cualquier situación. La recalificación de los profesionales de la salud actualiza en el manejo y tratamiento de las personas enfermas con COVID-19 y constituye una de las formas de minimizar los estragos de esta pandemia. Aporte que desde el Centro de Altos Estudios respalda la actual batalla contra el SARS-CoV-2. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Academia de Ciencias de Cuba ha implementado toda una campaña de comunicación a partir de estos desafíos que la pandemia le ha impuesto también a la ciencia cubana. En este sentido, doctor, ¿cuál podría ser, digamos que las principales enseñanzas o aspiraciones también que pudiera tener la política científica de nuestro país a partir de este entorno en el que ha estado trabajando? Yo pienso que después de esta pandemia hay un antes y un después. Y las principales lecciones las han dado nuestros científicos, nuestros trabajadores de la salud en sentido general. Ahí hay un mensaje. No caben en los pechos de todas estas personas las medallas olímpicas que se han ganado en este sentido. Y eso quedará en la historia y de nuestro país en este sentido. Aspiramos también a la continua actualización y también equipamiento en el orden de seguir avanzando para tener redes importantes en este sentido. Redes importantes, digamos, para la implementación de análisis, redes importantes para seguir ampliando las posibilidades de atención a nuestra población, pero sobre todo también la implicación de esa población, digamos que a partir de su actitud con el quehacer diario de nuestros médicos. Exactamente. De nuestros profesionales de la ciencia en sentido general. Sí, yo creo que hay un mensaje importante al día que nosotros tenemos que transmitir, y es el hecho de lo que hemos estado repitiendo. O sea, tenemos una situación compleja, un sistema de salud que tiene características muy importantes, que ha dado muestra de toda una eficiencia tanto en el orden nacional como en el orden internacional. Hemos ido a los grandes países a prestar ayuda y eso también transmite un mensaje que hay que tenerlo presente. Y yo considero que en este sentido hay que destacar todos estos valores, pero que la población cubana tiene que sentirse protegida en el sentido de que estamos convencidos que con el apoyo que se está pidiendo en el orden de la responsabilidad social venceremos esta pandemia y muchas lecciones saldrán a la luz en el futuro. Gracias, doctor. Son las precisiones del doctor Luis Velázquez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Yo le agradezco por haber aceptado la invitación para estar con nosotros y usted continúe con Cuba Visión. Por supuesto, mañana volveremos. Muy buenos días para todos. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentra enferma. Lávese las manos a fondo y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.
Por tu salud y la nuestra, quédate en casa. Un libro en la mano de un niño es una puerta que se abre al mundo, puerta que le va a permitir conocer y adentrarse en todo el conocimiento acumulado por la humanidad. En el proceso de lectura, los niños y las niñas van a comprender que en cualquier sitio donde estén, se puede leer.